Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Se presenta ante ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt. Siempre es un placer compartir con ustedes que se dan cita en este espacio. Para nosotros es un privilegio podernos comunicar con ustedes a través de las ondas radiales y las redes sociales, siempre trayéndoles información de primera, trayéndoles esas herramientas que son tan necesarias para día a día poder caminar con esa esperanza de que un mundo mejor es posible y de que siempre, siempre, siempre al final del día sale el sol en cada una de las situaciones por las cuales estemos pasando. Así que tengo el gran privilegio de tener aquí a un colega, el licenciado Javier Ramos. ¿Cómo estás? Saludos, Fernando, a ti, al público que nos está escuchando y allá al equipo técnico de Católica Radio. Claro que sí, aprovechamos y saludamos a Alondra, que está por ahí siempre ayudándonos en los controles. Alondra, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted, licenciado? Saludos. Estamos bien, gracias a Dios. Un poquito de café no me vendría mal, pero es parte de... Así que estamos aquí en un programa muy entusiasmados con este tema. El tema básicamente es sobre la comunicación y me gustaría titular este programa Abogar es comunicar, si me lo permite mi gran amigo Javier, porque ese es el título también de un libro muy interesante que redactó y publicó nuestro gran colega, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y uno de los estudiantes más destacados, me atrevo a decir al aire, Javier, porque tuve la dicha de estar por ahí en la Escuela de Derecho como profesor mientras tú paseabas en las aulas y estudiando y haciendo diferentes tipos de oratorias, comentarios, opiniones. Bueno, Javier se distingue mucho en nuestra escuela y ahora está en su faceta profesional como abogado notario. Javier, ¿en qué pueblo estás? Estamos acá en el este, en Humacao. Muy bien. ¿Está lloviendo para allá? Esta mañana llovió un poquito, pero ya estamos con el calor y soleado. Está todo en orden por acá. Muy bien, muy bien. Pues le damos un saludo a todos los humacaeños. Muchas gracias, apreciados son. Y recuerdo muy bien esos tiempos allá en la escuela. Tú fuiste mi profesor del seminario de Derecho de Familia, que lo recuerdo con mucho cariño también. Trabajamos unos temas interesantes allí cuando el derecho se estaba desarrollando. Sí, en lo que eran los derechos de las comunidades LGBT y todas estas cosas estaban desarrollándose allí. Me acuerdo que hice una monografía contigo, así que tremendos recuerdos de mi escuela. La mejor escuela de derecho de Puerto Rico. Gracias. Eso es así. Sendas investigaciones y muchas aportaciones que hiciste en nuestra escuela. Te damos gracias por regresar, por retornar y estar dándonos estos temas y del mismo modo por seguir publicando y haciendo ahí toda esa enorme labor. Javier, cuéntanos un poquito de este tema tan importante que es la comunicación como herramienta para descargar nuestra responsabilidad profesional y del mismo modo en nuestros quehaceres diarios. Vamos a empezar por lo básico. La comunicación, Javier, en tus investigaciones, en tu experiencia, ¿qué detalles nos puedes mencionar que debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos para que esta comunicación sea efectiva? Mira, Fernando, en el contexto de mi libro Abogar es comunicar, como has titulado este programa, pues precisamente allá en Ponce, en la Católica, fue que yo me di cuenta de la importancia de la comunicación en el ejercicio de la abogacía. Y es que cuando estábamos por allá haciendo los ejercicios de ir al tribunal a ver los abogados de verdad, como yo le decía en aquella época, haciendo sus menesteres en la corte, yo me di cuenta que los abogados que mejor lucían eran los que mejor comunicaban. De hecho, también eran los que mejores resultados tenían, los que los jurados comprendían mejor, los que los jueces por lo menos hacían unos movimientos como que los entendían mejor. Y de ahí pues sale esta idea de que la comunicación es la herramienta principal que usamos los abogados a diario. Los abogados lo que hacemos es hablar
escribir y leer, que también es una forma de comunicación. Por ejemplo, cuando alguien lee mi libro, Abogar es Comunicar, pues yo estoy comunicándome con él, con ese lector. Así que eminentemente lo que hacemos es comunicar y eso es lo que le da el nombre al libro y esa es la realidad por la cual sale el libro. Excelente. Tú pudieras hablarnos, según tu experiencia, ¿ocurren muchos malos entendidos o tal vez no somos tan efectivos porque esa comunicación carece tal vez de cierto tipo de tono, de cierto tipo de ritmo? ¿Tú pudieras hablarnos un poquito en cuanto a algunas técnicas importantes para dominar el arte de la comunicación? Mira, lo importante, Fernando, desde mi punto de vista, es que tenemos que entender que los abogados comunicamos a tres distancias o en tres escenarios diferentes. Número uno, nosotros tenemos una comunicación cercana, que es la que tenemos con nuestros clientes, con nuestros colegas cuando estamos resolviendo asuntos, ¿verdad? En la oficina, con nuestros empleados. Tenemos una comunicación que es yo le digo la segunda dimensión, que es donde estamos en la corte, donde estamos hablándole a un jurado, donde estamos hablándole a un juez, donde estamos preguntándole a los testigos. Y en los últimos años, y es un tema que toco en mi libro, tenemos una tercera dimensión comunicativa que es con los medios de comunicación. Habrás notado, como mucha gente en Puerto Rico, que el escenario judicial se ha vuelto muy popular por la mediatización, es decir, por la cobertura de medios de comunicación. Sí. Y eso yo sostengo pues que le da esa tercera dimensión al abogado que debe estar preparado para asumir la comunicación en esos tres escenarios. Mira, hay algo importante que yo cubro en el libro, que es una presunción. Sabemos que las reglas de evidencia hablan de presunciones. Hay una presunción que no está allí escrita, pero que yo la llevo muy presente, y es que todo abogado es un gran comunicador. Eso es lo que se piensa de los abogados. Y la verdad es que muchos lo son, pero demasiados no lo son. Y en el ejercicio de la comunicación, pues a veces, por ejemplo, ahorita venía yo viendo una noticia del caso de la niña de Ay Bonito que fue asesinada y la muchacha que está presa, la joven que supuestamente la mató, sí, que sí es procesable. Lo primero que dice la abogada cuando la están entrevistando, pues es una palabra que no todo el mundo entiende. Si usted está hablando ante los medios de comunicación, ella dijo algo así como comparecer, dijo varias palabras palabras de abogado, tú sabes a lo que yo me refiero, ¿verdad? Estas palabras técnicas de un lenguaje forense que no todo el mundo le entiende. Y en ese escenario, en esa tercera distancia mediática, pues yo sostengo que palabras como esas no tienen sentido que los abogados lo usemos porque la audiencia que está viendo los programas, viendo las noticias, claro, don Juan en su televisión, doña Panchita ya en su salita o en la panadería, no están acostumbrados a ese lenguaje y no lo entienden. Y los abogados, pues nos creemos esa presunción que somos unos grandes comunicadores y hablamos a veces de forma que no nos entienden. Yo creo que el principal objetivo de la comunicación es, número uno, ser entendido, porque ser entendido es lo que te va a permitir la persuasión que necesitas en el tribunal, la explicación detallada que tu cliente debe entender, el lenguaje cordial que necesitas para trabajar con tu compañero abogado para resolver las controversias. Así que todo redunda en que abogar es comunicar. Excelente, Javier. Y en cuanto a ese particular que mencionas, es importante, ¿no? Y este llamado también es para todo profesional del derecho y para cualquier otro tipo de profesional, ¿no? Pudiese también aplicar a los médicos, ingenieros o cualquier otro tipo de profesión. Uno tiene, cuando se comunica, uno tiene que, claro está, uno puede hablar con las palabras técnicas o profesionales, pero renglón seguido me parece que entonces uno tiene que hacer ir aterrizando, ¿no? Lo que uno está mencionando, ir llevando ese mensaje para que sea tan sencillo que todo el mundo puede entenderlo, desde el perito hasta el lego, hasta la persona que no conoce nada del derecho, de la medicina o de cualquier otro tipo de profesión. Y eso, además de ser una herramienta importante, el uno saber aterrizar las ideas adecuadamente y tener diversos registros de comunicación para saber al público al que uno le está hablando, pues también es un requisito ético,
porque me parece que si el abogado, si el médico, si el otro profesional, etcétera, no comunica adecuadamente con las palabras coloquiales a su cliente o a su paciente o a la persona que estemos atendiendo, pues de nada vale. Porque yo puedo hablar, pero no significa que esté comunicando. Y decir muchas palabras no necesariamente redunda en que esa persona está recibiendo un mensaje claro. Así que me atrevería a decir que la comunicación bien utilizada también se convierte en una forma de liderazgo profesional. Me gustaría saber tu opinión por ahí. Pues mira, Fernando, yo te agradezco que hayas usado el asunto del deber ético en la comunicación. Ahora nosotros estamos adoptando las nuevas reglas de conducta, de verdad, las reglas éticas nuevas que van a sustituir los antiguos cánones. Y una de las cosas que se está hablando con mucha fuerza es el deber ético de los abogados de ser competentes con la tecnología. Claro. ¿Verdad? Porque fallar en eso puede redundar en hacerle daño al cliente. Yo sostengo, y de hecho escribí una columna sobre eso que publiqué en LinkedIn, que sí, tenemos que saber manejar la tecnología, pero antes, como deber ético, como imperativo ético, debemos atender el problema de la comunicación, el asunto de la comunicación. Así que coincido contigo, ¿verdad? Engranamos totalmente en esa idea. De igual forma, la comunicación, como tú bien has dicho, es un elemento de liderazgo. No se puede liderar comunicando mal. ¿Y por qué los abogados somos líderes? Bueno, primero porque lideramos una causa de acción que tienen nuestros representados y lideramos un caso ante la corte, ¿verdad? Nosotros somos quienes le exponemos al tribunal los argumentos, explicamos el derecho que debe aplicar, explicamos nuestras posiciones ante nuestros representados. Así que coincido totalmente con que es un deber ético y es un componente de liderazgo que todos los abogados debemos desarrollar. Y en cuanto a ese particular, Javier, te pregunto, ¿cómo tú entiendes que un abogado pudiese manejar esta exposición pública que cada vez podemos percibir que es más? ¿Cómo el abogado pudiese manejar esta exposición pública sin comprometer su integridad profesional? ¿Qué nociones, qué ideas puedes traer sobre esto? Hay jurisprudencia que nos habla de eso. En la práctica a veces se hace otra cosa, se permiten otras. Me gustaría conocer qué ideas o qué herramientas, qué invitaciones tal vez podemos llamarle, tú tienes según tu conocimiento, sobre todo para los profesionales del derecho y otros que estén expuestos a los medios, para no comprometer su integridad profesional. Y aún así, le voy a añadir un poquito más, y aún así, pues cumplir con un deber social y profesional de comunicar lo necesario, no extralimitarse. Sí, bueno, pues nosotros estamos atados, los abogados estamos atados a este asunto de los cánones de ética. El test a donde redunda todo es que nuestras expresiones ante ese ambiente mediatizado o los medios de comunicación, pues no interfiera con la sana administración de la justicia. Eso es lo que dicen en la jurisprudencia, que ahora mismo pues ha sido recogida en estas nuevas reglas éticas. Y eso aplica, ¿verdad? No tiene que ser a los abogados nada más. Nosotros debemos informar y todos los profesionales que tengan un micrófono de frente, pues deben poder hacerlo, informar. Primero, con aquel requisito que hablábamos de que nos entiendan. Segundo, los abogados podemos hablar y no hablar a veces es un error. Yo no sé si habías leído o mencionamos antes, yo soy relacionista público profesional, así que pues tengo esta visión de la comunicación desde la perspectiva de comunicación estratégica y lo que hacemos los abogados. Y mira, ¿qué pasa, Fernando? Por ejemplo, si tú tienes un caso criminal y te van a entrevistar y te preguntan cualquier cosa del caso y tú te quedas callado porque tienes la presión de los cánones de ética o tienes el miedo de decir algo que esté fuera de lugar que te represente una querella, por ejemplo. Claro. Bueno, pues eso es un error, primero porque crea un vacío mediático, crea un silencio que se va a llenar con las voces que estén dispuestas a hablar, que normalmente van a ser las partes adversas a ti o a tu cliente. Entonces, pues eso es una técnica que se usa en la política, en los grandes líderes de negocio. ¿Por qué no tenerlo presente como abogados que estamos representando a gente en los peores o mejores momentos de su vida, en los momentos más trascendentales donde su patrimonio, su vida, su libertad está en juego? Pues esos espacios hay que llenarlos y se pueden llenar
Los cánones no nos mandan a callar, lo que nos mandan es a hablar con prudencia sin que se afecte el caso, sin que se afecte la administración de la justicia. Oye, decir que a mi cliente le asiste la presunción de inocencia, ¿eso viola algún canon ético? No. Yo entiendo que no. Y no te quedaste callado. Y dijiste no te algo. quedaste callado, claro, y dijiste algo que favorece a tu cliente, sí, porque estás dando el mensaje de que la inocencia es posible. Y ese mensaje es bueno que se escuche en el ambiente, ¿verdad? La opinión pública, que es como yo le he llamado, el tribunal de la opinión pública, que muchas veces incide en lo que pasa en el Tribunal de Justicia. Sí, por eso le llaman el cuarto poder, porque los medios tienen un poder muy grande. O sea, mueven las masas de la opinión pública de un día para otro, inclusive, o como cuestión de horas. Mueven la opinión de la gente, de las grandes mayorías. ¿Pudieras mencionarnos, Javier, ya redondeando un poquito esta temática de los medios, cuáles tú entiendes que son los errores más comunes que pudiesen cometer un abogado, un profesional del derecho a la hora de relacionarse con los medios? Ya mencionaste el quedarse callado. Grave error. Claro, hay que decir algo como mencionas, algo que tenga sentido jurídico, algo que sea muy válido, sin caer en exceso, sin caer en decir información confidencial, que también es algo que se tiene que entender, pero sí hay que tener ese profesionalismo para dedicarle algún tiempo a los medios para explicarle de cierta manera por qué esto está sucediendo así, si no puedo expresarme pues es por esta y esta otra razón, y así yo entiendo que vamos creando cierto sentido de responsabilidad y le damos alguna información muy válida a las personas que tienen esa sed de información. Así que me pareció óptimo ese detalle que mencionas de no dejar esos espacios vacíos, porque entonces esos espacios se llenan excesivamente de especulaciones y esas especulaciones casi siempre van tirando hacia el lado antagónico de tu cliente, de la defensa, creando tal vez un drama mucho más profundo y fuerte que el que ya se está trabajando. Así que la pregunta sería, ¿cuál tú entiendes, adicional a ese, que es uno de los errores más comunes que pudiese cometer un profesional del derecho al relacionarse con los medios? El lenguaje técnico forense. Uh-huh. Fíjate, esto le ha pasado a muchos compañeros abogados que por los que yo he estado trabajando en ciertas capacitaciones sobre cómo atender este tema. Mira, tengo una compañera fiscal muy exitosa como fiscal, muy experimentada, que tenía un problema, que a veces tenía casos mediáticos, salía de la sala y lo primero que se encontraba era un periodista, porque claro, el caso pues llamaba la atención. Y le preguntaban, cuénteme, licenciada, ¿en qué estatus está el caso? Y empezaba a hablar del artículo 3.1, 3.5 de la Ley de Violencia Doméstica. Bueno, pues ¿quién sabe qué rayos es eso del artículo 3.1 y 3.5? Entonces estás en un escenario mediático que no tienes el tiempo de desarrollarlo. Tienes el tiempo justo para decir tu mensaje. Así que ese lenguaje técnico lo que hace es que botemos el tiempo valioso uh-huh. de que nos entiendan y de poder adelantar los intereses de nuestro lado. Se pierde porque nadie te entendió. Un error que se comete también, Fernando, es que a veces creemos que le estamos hablando al periodista. Y el periodista de ordinario es una persona educada, letrada, con mucha información a su haber. Pero ese no es tu audiencia. Tu audiencia es el que está detrás del periodista. Es claro, el quien sigue el contenido del periodista. Y ese es el que yo tengo que tener en mente cuando voy a hablar de temas jurídicos. Porque mi deber es orientar a la sociedad, no al periodista. Y en este lenguaje que nosotros estamos tan acostumbrados y tan inmersos a hablar, pues no nos entienden. Mira, ahora mismo en las redes sociales, pues mucha gente está generando contenido. Y he visto compañeros y compañeras hablando, por ejemplo, de derecho de sucesiones. Primero, sucesiones. ¿Quién rayos sabe lo que es sucesiones? Mire, son herencias. Para la gente común eso se llama herencia. Uh-huh. Mi familiar se murió y lo que dejó le pertenece a otro ahora. Oiga, y eso de causante. ¿Qué es un causante? ¿El que causa qué? Pues eso nadie lo entiende en las redes sociales. Claro. Pues mira, vamos a hacer lo que tú decías ahorita. Tú dices esta palabra técnica para mantenerte en el estándar. Yo creo que no es necesario, pero si lo haces, explica después, que es lo que hacemos los profesores, ¿verdad? Que explicamos un concepto y lo explicamos. Uh-huh. Lo aterrizamos, como tú decías. Que causante, para el que no lo conozca ahora mismo, le aclaramos que es esa persona el que falleció, ¿no? Que entonces todos los herederos están
tratando de descifrar, ¿no? Cuál es el caudal y quién hereda, etcétera. Eso mismo que acaba de pasar, yo lo dije complicado y tú lo simplificaste. Pues eso uno tiene que hacerlo. Así que pues, eso yo creo que es otro grave error que cometemos. Pues muy bien, excelente, Javier. Vámonos entonces a la pausa. Al público que no se despegue, regresamos en breve en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Se presenta ante ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Barcún. Le damos gracias al público que se da cita en este espacio, a los que nos están acompañando ahora mismo, sintonizando. Pues bienvenidos a este programa. Tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos al licenciado Javier Ramos. Javier, un saludito a la audiencia, por favor. Claro que sí. Un saludo a toda la audiencia de Católica Radio en el programa Iglesia, Estado y Sociedad, que están aquí prestándonos su atención y se aprecia y se agradece. Excelente, y tenemos a Alondra ahí en los estudios. Alondra, salúdanos de nuevo. Nunca se nos puede pasar saludar a la que mantiene este programa al día. Saludos a toda la radio audiencia que nos sintoniza hoy. Pues muy bien. Mire, mi querido público, estamos hablando de un tema muy, muy importante. Básicamente es el tema de la comunicación. Específicamente, Javier y yo estamos hablando de la temática de cómo la comunicación debe ayudar a que avancen los procesos ante los tribunales, los procesos judiciales, los procesos legales, etcétera, y cómo podemos utilizar diversas herramientas para que esta comunicación sea más efectiva, pero aún así también los detalles que estamos dialogando, aunque estamos básicamente puntualizando la profesión legal, también aplican a otro tipo de profesión, inclusive en el día a día, porque la comunicación es vital entre los seres humanos. La comunicación muchas veces se ve trastocada porque andamos distraídos, porque no estamos pendientes, no hacemos la diligencia como emisores para saber si nuestro receptor está escuchando, si está disponible para escuchar, si el receptor está entendiendo lo que estamos diciendo. Así que también uno como emisor tiene un gran deber de estar pendiente, de auscultar si ese receptor está entendiendo. Del mismo modo, el receptor pues tiene que hacer unas validaciones para que entonces ese emisor sepa o por lo menos perciba que lo están entendiendo para afinar o hacer cualquier tipo de aclaración. Antes de entrar a este segundo segmento, en el primer segmento estuvimos dialogando básicamente de varios puntos, pero uno de los últimos que me pareció muy interesante es cómo en los medios de comunicación se entrevistan constantemente a diferentes funcionarios de la profesión legal y cómo en muchas ocasiones se mantiene un lenguaje técnico y este lenguaje pues no se aterriza, no se lleva a un lenguaje un poco más coloquial donde toda la ciudadanía pueda entender. Y me atrevería a decir que ahí el deber es dual, tanto de el profesional de derecho que comunica como de el locutor o el entrevistador o esta persona de prensa que está haciendo la entrevista, ¿no? Me parece que también debe estar pendiente a si el lenguaje se mantiene muy técnico, poder aterrizarlo un poquito. Javier, ¿qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. El periodista y el reportero que están en la calle tomando las noticias deben ayudar a que la comunicación ocurra, pero a veces también eso pasa que no hay tiempo para en una intervención mediática para uno pues aterrizarlo todo como debería. Así que lo que yo propongo en mi libro es que uno aprenda a hablar estratégicamente e intencionalmente. Intencionalmente me refiero a que uno sepa cuál es la audiencia y que uno hable de acuerdo a eso, lo tenga en la mente, tenga mensajes preparados, tenga una forma accesible de comunicar. Porque si el periodista, fíjate Fernando, que una cosa que pasa en esos escenarios es que nosotros vamos a hablar con el periodista no es otra cosa que un filtro que nosotros usamos para que lleve el mensaje a su público. Claro. Pero probablemente hay un editor, hay un productor que va a tener injerencia en el mensaje final. Por eso también es que hay que ser estratégico cómo uno habla
para que después no vengan las quejas de me citaron fuera de contexto, me citaron mal, eso no fue lo que yo quise decir. Pero es lo que dijiste. Claro. Así que hay que educarse cómo hablar en esos escenarios también. Y desde el punto de vista de los abogados, yo creo que debemos aprender. Esa es la razón por la que mi libro tiene un capítulo especial para eso. Pues muy bien, y me gustaría que entonces aprovecháramos, Javier, y le indicaras al público dónde pudiesen tal vez adquirir tu libro. Bueno, mi libro está en Amazon. Amazon, muy bien. Abogar es comunicar. Abogar es comunicar, y ahí en Ponce, la gente de allá del área donde tú estás transmitiendo, entiendo que varias copias están allá en la librería El Candil, igualmente en Plaza Las Américas está en Casa Norberto, y me pueden hasta llamar, a cada rato me llama gente y yo se los envío, hasta dedicado, ¿verdad? Firmado al que así lo quiera. Y hacemos el envío privado, con mucho gusto. Excelente, excelente. Nos puedes, si prefieres, puedes darnos un correo electrónico o un número de teléfono para que se comuniquen contigo también. Claro que sí, el 787-360-4006. 360-4006. Muy bien. Abogar es comunicar, y me parece muy interesante porque usted no tiene que necesariamente ser un profesional de derecho para abogar por una persona. Así que me parece que ciertamente también lo veo desde el punto de vista de que todo aquel que quiera tratar de solucionar una situación, yo creo que el primer paso es tratar de profundizar en cómo se ha dado la comunicación entre ese grupo de personas, me parece, ¿no? Para entonces uno, yo creo que con eso se hace un gran trabajo, porque en muchas ocasiones cuando desciframos lo que ha pasado en un grupo de personas que tal vez tienen una crisis o un malentendido, cuando usted profundiza, casi siempre fue que en el eslabón de comunicación algo se perdió en el camino. Alguien malinterpretó algo, alguien tal vez no expresó adecuadamente cierta información, y ahí es que surgió el conflicto. Mira, Javier, tú nos hablas en el libro de una metodología particular de 6 pasos para lograr mensajes claros y efectivos. Claro está, el que quiera saber más información, pues en confianza puede acceder a Amazon o puede comunicarse contigo, pero me gustaría que nos hablaras por lo menos de alguno de estos pasos que tú entiendas que son importantes para explicarlos un poco. Pasos para lograr mensajes claros y efectivos. Claro que sí, Fernando. Lo más importante, yo creo, es que conozcamos a quién le estamos hablando y qué es lo que queremos provocar. Eso pareciera un cliché a veces en estos temas de comunicación, pero es que es sumamente importante, sí, porque no es lo mismo que yo le voy a hablar a un cliente, por ejemplo, a como le voy a hablar a un juez. O ponle que tengo un cliente que es médico y tiene un caso de malpractice, lo voy a defender, lo voy a ayudar. No es lo mismo hablarle a él que hablarle al testigo que fue el afectado, por diferentes razones. Así que conocer la audiencia es fundamental. Segundo, conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el estilo de comunicación? Cierto. ¿Cómo usamos, cómo nosotros podemos apoyar nuestros mensajes más allá de las palabras que decimos? Y ahí entra en un aspecto fundamental que a veces se ignora mucho, que es la comunicación no verbal. Uh-huh. Ahorita tú hablabas, Fernando, de esta regla o este esquema básico de comunicación, que es el emisor que emite un mensaje a través de un canal y un receptor lo decodifica, lo entiende y da una retroalimentación. Eso es muy básico. Eso yo recuerdo haberlo aprendido en 7º grado. Pero tú sabes qué se les olvidó decirme. Dímelo. Se les olvidó decirme que el cuerpo también es un emisor. Claro. Y tiene uno la idea de que solamente las palabras cuentan. Cierto. Y los estudios han demostrado que 55% de la comunicación tiene que ver con la forma en que se dicen las cosas, más que lo que uno dice. De hecho, se estima que el 7% nada más del efecto de un mensaje son las palabras. Así que esos son, wow, ¿verdad? Esos son estudios que sí. Y el otro 38% es la cuestión paraverbal, los tonos, las inflexiones, las pausas que uno hace. El otro día yo estaba en un juicio en Guayama y pues, hablando con mucha conciencia,
cuando sentía que el jurado se me estaba yendo, era complicado el tema, hacía pausas y era fabuloso ver cómo la atención vuelve. Ajá. Así que la comunicación no verbal hay que dominarla y practicarla intencionalmente. Mucha gente son muy expresivos como hablan, pero usar el cuerpo para que apoye tu mensaje verbal, ya eso es otro nivel que deberíamos todos aprender. Y es fabuloso. Y eso me viene a la mente también, según te estoy viendo ahí, tú estás gesticulando mucho, utilizando las manos. Usualmente los abogados pues tenemos esa tendencia de utilizar las manos, pero también para el público, ¿no? Es bueno llevarse esa herramienta de cuando uno comunica algo, la gesticulación, o sea, hacer los gestos adecuados, claro está, no uno hacer gestos violentos para que entonces la comunicación pues tal vez pueda tornarse un poquito hostil, sino hacer algún tipo de gesticulación donde ese mensaje vaya fluyendo, como dice aquí el colega Javier. Pues gran parte de la comunicación, esa comunicación verbal, ¿no? Me parece también, me viene a la mente el mirar a los ojos, tener ese contacto visual es importante, ¿no? En ocasiones me ha sucedido, estoy hablando con personas y no me miran y yo digo, bueno, pero y utilizo, como tú mencionas, esas pausas como que para que la persona se dé cuenta, estoy esperando a que me prestes atención, ¿no? Claro. Así que yo creo que es muy importante ese lenguaje no verbal y algo que mencionas que estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces se dicen cosas pero con el tono inadecuado, y al decirlo con el tono inadecuado, dicho de otra manera, hablando de forma hostil, pues la otra persona no nos entiende del todo. No, el mensaje no llega. Sabido es que si tú le gritas a una persona, le hablas de una manera grosera, hostil, pues esa persona lo que va a sentir es miedo. Rechazo, se activan los sistemas parasimpáticos primitivos del hombre, del ser humano. Peligro. Sí, peligro. Entonces empiezan esas hormonas a fluir y de fight or flight, quiero salir de esta situación y en realidad no te estoy escuchando. Así que es importante tener presente la forma en que se dicen las cosas. Y yo creo que andamos en unos tiempos de mucha impaciencia y a veces he tenido situaciones donde la persona me va a decir algo que tal vez no pasa a mayores, pero deja notar y salir con toda furia sus frustraciones, sus iras, y eso daña totalmente, aniquila el mensaje, ¿no? que se quiere llevar a cabo. Por eso a veces escuchamos que decimos, mira, la persona tiene algo de razón en lo que dice, pero no lo expresó de la mejor manera. Así que en cuanto a eso me parece que es vital que aprendamos a manejar y a gestionar nuestro lenguaje corporal. ¿Algún consejo sobre eso? ¿Qué tú le dirías a la audiencia, Javier, para que puedan tener presente este manejo adecuado de su expresión no verbal, o sea, su expresión física? ¿Qué puedes abundar sobre eso? Yo precisamente en el libro hay una herramienta que yo incluyo ahí que se llama la auditoría comunicativa. Es un ejercicio para uno autoevaluarse sobre cómo comunica tanto verbal como desde el punto de vista del lenguaje no verbal, comunicación no verbal. Una de las cosas más reveladoras que uno puede hacer es pararse frente al teléfono, grabarse, decir lo que vayas a decir. Por ejemplo, puedes practicar una argumentación que tengas, un debate que tengas, algo que sea un discurso preparado, y verlo sin volumen, para que tú veas y te enfoques solamente en la gesticulación. Y como ya conoces las ideas, ver si esa gesticulación apoya el mensaje que quieres llevar. El mensaje de comunicación no verbal, su mayor ventaja de dominarlo es primero ser intencional para apoyar el mensaje, el mensaje verbal. Claro. Por ejemplo, yo no puedo hablar de que tengo una gran idea haciendo un gesto de algo pequeño. Claro. No puedo hablar de que es algo diminuto y hacer una expresión de grandeza porque no es coherente. Inclusive lo estás haciendo ahora mismo y me estoy hasta confundiendo. Sí, lo estoy haciendo adrede, ¿verdad? Claro.
Pero que no Porque- había visto, o sea, no había analizado ese gran ejemplo que estás dando. Y para el público que no está viendo a Javier, pues le está diciendo una gran idea, pero haciendo con sus dedos, pues como si fuera algo pequeño. O sea, está contradiciéndose entre el lenguaje no verbal y el verbal. Y es interesante porque honestamente yo lo estoy viendo y me causa como que un poquito de incomodidad, porque como que no cuadra, diciéndolo de alguna manera. Hay una disonancia entre un mensaje y el otro. Y eso crea una cosa que yo llamo en el libro que se llama ruido, ¿verdad? Tú sabes que en ese esquema que tú mencionabas hay ruido que intercede la comunicación. Ese tipo de desarticulación entre lo que se dice y lo que se gesticula crea ruido desde el punto de vista no verbal. Excelente, excelente. Y en cuanto al objetivo, que me parece que es algo que también traen a colación algunos gurús sobre el liderazgo, ¿no? Algunos mencionan, me acuerdo de Covey, es el apellido, pero se me va el nombre completo. Stephen Covey. Tener, algo que me acuerdo siempre, tener el final en mente. Tener el final en mente era uno de sus 7 pasos para las personas altamente efectivas. Y va con esto que mencionas de la comunicación. ¿Qué yo quiero lograr? Yo creo que algo muy importante para uno mejorar la comunicación es tener eso bien presente. ¿Qué yo quiero lograr con esta comunicación? Porque en muchas ocasiones hablamos y hablamos. No sé si te ha pasado, estoy seguro que tal vez te ha pasado, pero uno a veces está en una reunión y la gente está hablando y hablando y hablando y repitiendo y tú dices, pero ¿y cuándo esto seré yo que me estoy desesperando o es que esto no está llegando a ningún sitio? Claro, la vuelta a la noria. Sí. Y entonces ahí entra la parte de uno hacer ese retomar y decir, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo con esto? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y claro, uno tiene que hacer un brainstorming, uno tiene que hablar y ver diferentes puntos de vista, la tesis, la antítesis, la síntesis, etcétera, todo eso, pero tenemos que llegar finalmente al objetivo primordial. Así que yo creo que algo básico es tener siempre presente en toda comunicación qué es lo que quiero lograr con esto. Quiero crear la paz, quiero lograr persuadir a alguien, quiero que alguien cree conciencia sobre esto. Y si estamos claros con eso, como tú muy bien mencionas, y estoy seguro que abundas muchísimo en el libro, pues vamos a ser más efectivos en nuestra comunicación. Y yo creo que vamos a cargar con menos frustraciones en cuanto a esas comunicaciones. Cuéntanos, me gustaría que nos hablaras un poquito del IPIM. No sé si lo estoy describiendo adecuadamente. Háblanos un poquito de eso. Mira, eso es otro instrumento que está incluido en el libro y las siglas responden a instrumento de predicción de interés mediático. ¿Qué es eso? Oye, si tú estás en tu oficina y de repente estás llegando a las 8 de la mañana y tu secretaria te llama y te dice, licenciado, aquí hay un periodista esperándolo, pues sabes que es muy posible que hay un caso que despertó interés mediático y de algo quieren hablar contigo. Cierto. Normalmente un abogado que no esté preparado para eso se va a asustar porque va a tener una exposición que no se esperaba. ¿Qué es ese instrumento? El IPIM lo que hace es dar unos criterios, una tabulación para uno poder predecir si el caso que tiene ante sí pudiera despertar interés mediático y que si es así puedas seguir los demás pasos de prepararte con los mensajes adecuados, número 1, que respondan al mejor interés de tu cliente y número 2, que no violen las normas éticas, ¿verdad? Pero que no sea una improvisación. No hay nada peor ante los medios de comunicación que la improvisación. Claro. Hay que saber cómo hablar, porque recuerda que no es lo mismo que estemos hablando tú y yo en una oficina en privado. Cuando estás hablando ante una cámara, ante una grabadora de un periodista, eso va a ir exponencial. Y yo creo que la forma en que uno queda ante los medios de comunicación puede catapultar o destrozar tu reputación como profesional, al igual que la causa de acción que tenga tu cliente. No sé, ahorita te dije que no se puede liderar bien comunicando mal, lo mismo pasa con abogar. No se puede abogar bien comunicando mal y eso incluye el Tribunal de la Opinión Pública.
Excelente. No se diga más. Yo creo que el mensaje que queremos llevarle al público sobre todas las cosas, como bien menciona, para ser un buen líder hay que saber comunicar, teniendo el objetivo claro de lo que queremos lograr con esa comunicación. Las comunicaciones deben ser algo que nos permita unirnos como sociedad, nos permita mantener ese hilo conductor para seguir avanzando juntos, ¿no? Del mismo modo, para la abogacía, Abogar es Comunicar, se llama el libro de nuestro querido colega Javier. Hemos querido también honrarlo colocándole el nombre al programa. El tema principal es Abogar es Comunicar, cómo debemos también los abogados tener presente esa noción de la gran importancia que tiene el uno llevar a cabo una información al público en general. A veces uno dentro de la misma profesión, pues como uno lo conoce y es el día a día, uno piensa, bueno, es que la gente conoce esto o tal vez no necesitan conocer lo otro. Pues no. La ciudadanía merece y necesita mucha información para seguir involucrándose en los procesos ante los tribunales, ante el ejecutivo, el legislativo. Eso es parte de una democracia. Es vital que cada uno de los ciudadanos tenga un conocimiento básico de lo que está sucediendo en el día a día para entonces poder tomar esas decisiones acertadas en nuestro diario vivir y del mismo modo a la hora de votar. Después no nos podemos quejar. Vemos que algunos presidentes y gobernadores y directivos, legisladores, etcétera, pues lamentablemente no cumplen el mandato del pueblo en ocasiones, pero yo creo que esto se puede también minimizar en ciertos aspectos. Es algo complejo, pero podemos tal vez trabajarlo un poquito mejor si estamos informados de lo que está sucediendo al día a día, de las decisiones que ellos toman allá, de cómo esto nos afecta como sociedad. Así que yo creo que es vital que tengamos presente los abogados y los profesores, una comunicación efectiva para la ciudadanía. Javier, ya no hay tiempo para más. Abogar es Comunicar. Lo consiguen en Amazon. También se pueden comunicar con Javier. Javier, ¿algún mensaje de despedida para nuestro público? Un mensaje a la Escuela de Derecho. Incluyan temas de comunicación en el currículo. Es importante. Excelente, excelente. Me gusta esa propuesta. Te confieso que doy el curso de redacción, análisis, investigación, análisis y redacción intermedio, e incluyo algo breve del tema de la comunicación. Voy a seguir incluyendo algunos detallitos que tú nos traes en tu libro que son interesantísimos por demás, así que cuentas con nosotros. Al público que se da cita, ya no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Tomen nota de los detalles que le hemos explicado aquí para que su día a día pueda seguir mejorando con algunas de las herramientas que les planteamos. Así que ánimo, nos veremos en la próxima ocasión. Se despide el licenciado Fernando José Pacheco Valcourt. Hasta luego. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.